Gremio de los Transportistas Urbanos de Guayaquil declaró como indefinida la suspensión de actividades. La ATM informó que se registraron actos vandálicos contra unidades que no se sumaron a la medida. 19 cooperativas de transporte fueron notificadas con sanciones económicas. Joven de 16 años mata a su hermana y a sus 2 sobrinas, entre ellas una bebé. Ocurrió al sur de Guayaquil. Según la policía, el sujeto tendría problemas mentales. Falta de gestión repercutió en el abastecimiento de energía eléctrica en el país, reveló el informe de la Contraloría General del Estado. El documento señala que no existió mantenimiento a centrales hidroeléctricas y varios proyectos no se ejecutaron. Con donación de planillas de luz de hasta 180 kilovatios para meses de diciembre, enero y febrero, es bienvenida por los abonados en Guayaquil. Expertos consideran que la medida permitirá bajar el consumo de quienes hoy pasan los 200 kilovatios. Comisión de Fiscalización analiza sentencia judicial que determinó retomar los juicios políticos archivados de exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso y calificar pedidos de interpelación contra la fiscal Diana Salazar. Clientes de créditos vencidos tienen la posibilidad de solicitar un refinanciamiento o una reestructuración de sus obligaciones pendientes. Tenemos un informe especial. Y en lo internacional, líder de la oposición venezolana, Corina Machado, afirma que no saldrá de su país y convocó a una manifestación. Así empieza la noticia Emisión Estelar. De septiembre, queridos amigos, buenas noches y qué placer iniciar esta semana de trabajo junto a ustedes. Sean todos bienvenidos. Los guayaquileños vivieron este lunes un paro parcial de la transportación urbana. Los ciudadanos buscaron múltiples opciones para dirigirse a diferentes sectores de la urbe. Muchos tuvieron retrasos en sus trabajos, clases y hasta perdieron citas médicas. Aquí un resumen de la jornada. La semana inició con más que un problema en las calles de Guayaquil. Y eso se evidenciaba, por ejemplo, en miles de personas que salían desde las 5 de la madrugada en la avenida Casuarina. No hay transporte para salir por acá afuera a la entrada de la 8. El Señor nos ha traído, pero con mucha dificultad, porque la gente está bastantísima, no hay buses. Transcurrían las horas en la vía perimetral. Quienes iban hasta sus trabajos, también a clases y a diferentes actividades, tuvieron muchas complicaciones para trasladarse porque no habían buses que los llevaran. Ahorita en estos momentos me encuentro comunicando para poder llegar al trabajo con mi jefa, pero para el sector que voy, que es para Los Esteros, para el sur, la movilización está complicada. Estoy esperando 2 horas aquí y todavía no sale ni un bus. ¿Y cómo va a ser para llegar a su destino? Aquí estoy esperando a ver si viene algún carrito que me lleve. Se activaron las furgonetas con ciudadanos que cubrían con estos vehículos las rutas de los buses y por eso cobraban $1 por pasajero. Para estar parado y no tener dinero, mejor es colaborar. Y es pasajero, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes también, tratar de cobrar lo que es, o sea, como para ayudar también al pueblo. La desesperación la vivieron en distintos paraderos y hasta en la terminal terrestre en el norte de la urbe, con personas que llegaban desde diferentes ciudades para dirigirse a hospitales y centros médicos, a consultas programadas y muchos tuvieron que perderlas. Es por persona, una señora iba al hospital Guayaquil y dijo que se iban entre 4 para pagar así. $8 por persona, $8. Es un abuso. Los ciudadanos fueron los más perjudicados durante ese primer día de paralización del transporte público. Fueron pocas las cooperativas que no se sumaron a la medida del gremio. Los buses alimentadores de la Metrovía tuvieron una ardua labor durante todo el día para tratar de ayudar en lo que podían ante una ciudad que enfrentó una paralización parcial de la transportación urbana, informó Charlie Pisa. El gremio de los transportistas urbanos de Guayaquil declaró como indefinida la suspensión de actividades. La ATM informó que se registraron actos vandálicos contra unidades que no se sumaron a la medida.
Por estos hechos hay 2 personas detenidas. 19 cooperativas de transporte fueron notificadas con sanciones económicas. Se reunieron en la sede de la FETUC para dar a conocer la postura de la medida que adoptaron este lunes, de no salir a trabajar y suspender el servicio de buses en todo Guayaquil. Nuestra posición es indefinida y agradezco de manera unánime a las cooperativas que han asumido esta crítica situación. Ante todo, lamentamos y pedimos disculpas públicamente a la ciudadanía por la situación que está atravesando. Indicaron que las mesas de diálogo no dieron resultados y que pese a que se llegó a un acuerdo con la ATM y el municipio de Guayaquil para incrementar a 45 centavos el pasaje, el problema radica en quién administrará el saldo de la nueva tarifa. Un consorcio que nos va a cobrar 5 centavos por cada pasajero transportados. Hemos presentado otras empresas y solo nos cobran menos de 3 centavos por pasajero. ¿Por qué se afana el señor alcalde en que firmemos con ese consorcio? Si él sabe que el que lo contrató fue una administración anterior. Mientras que la ATM y Segura EP se reunieron con al menos 10 representantes de cooperativas que decidieron no sumarse al paro. Aquí ya mencionaron de algunas sanciones. Hoy se aperturó 19 procesos sancionatorios a operadoras por la suspensión del servicio de transporte público en la ciudad de Guayaquil, de 8 salarios básicos unificados. Eso es un promedio de $3.200 por operadora. Y por acciones penales de actos de vandalismo que se registraron durante esta mañana en distintos puntos de la ciudad. Hubo un reporte de 7 unidades, 2 de estas estuvieron en Vía La Costa. En la entrada de la 8 también se identificó una unidad con llantas ponchadas. Además en la avenida Rodríguez Bonín tuvimos 4 unidades afectadas, de donde 2 sospechosos se bajaron y poncharon las llantas de los neumáticos. Se ha logrado detener a estos 2 individuos. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en un comunicado indicó: yo no me doblego a presiones de ningún tipo. La tarifa no se va a subir a su manera, o sea, a vaca. Se subirá conforme a las exigencias que los guayaquileños precisen. Vamos a nuestro ritmo. Los que se sumen al paro serán sancionados administrativamente y, por supuesto, coordinando con la Fiscalía del Guayas para las sanciones penales que acarrean suspender el servicio público. Griten lo que quieran. Acá trabajamos con planificación y convicción, informó Charlie Pisa. Y en este contexto del paro parcial de la transportación urbana, revisemos cómo avanza la situación en la terminal terrestre de Guayaquil. Para ello, nos enlazamos con nuestra compañera Adriana Peralta. Mi querida Adriana, coméntanos un poco cómo está la situación. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, qué gusto saludarte, Analí, amables televidentes. En efecto, ya son las 22:08 y bueno, hasta ahora prácticamente ya circulan pocos buses y vimos menos debido a esta paralización del servicio. Precisamente hace poco pasó la línea 132, tenía algunos pasajeros, sí, pero es el ambiente que queremos compartir con ustedes, las imágenes en vivo y en directo, amigos televidentes que tienen muchas inquietudes, porque hoy Guayaquil amaneció caotizada debido a este paro del transporte del servicio urbano. Y de hecho, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha cuestionado la paralización del servicio y calificó la medida como terrorismo. Asimismo, aseguró que también la tarifa del servicio sí se subirá, pero todo de acuerdo a las condiciones que establezca el municipio de Guayaquil. Y estas declaraciones las dio a través de un video que ha publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales. Tenemos aquí un extracto justamente de estas declaraciones. Presten mucha atención. Nosotros no vamos a permitir que unos pocos jueguen con la vida de más de 1 millón de guayaquileños. Esto no es una protesta. Esto del señor Sarmiento es un atropello a nuestra ciudad y a nuestros derechos. Cristian Sarmiento y su gente no están defendiendo causas justas, están atacando a Guayaquil. No nos olvidemos que esto es terrorismo y, por supuesto, ya está denunciado. No vamos a negociar con quienes bloquean el desarrollo y la tranquilidad de más de 1 millón de ciudadanos. Hay que estar loco para eso. Nadie puede imponer sus intereses por encima de los derechos de todos.
declaraciones las dio hace pocas horas a través de sus redes sociales. La ciudadanía se encuentra a la expectativa de qué va a pasar mañana, pues sí tuvieron algunos inconvenientes, contratiempos debido a que no circulaban las líneas de los buses que esperaban, retrasos, entre otras cosas. Pero también tenemos las declaraciones de la subsecretaria de Educación para que ustedes conozcan qué va a pasar en ese sentido. Según indicó la funcionaria, pues no hubo mayor porcentaje de ausencia, los estudiantes en su mayoría cumplieron, pero ella entiende lo que está pasando y que se va a apoyar con otras medidas. Por ejemplo, hay una salida más temprana para los alumnos que se encuentran en las jornadas vespertinas, pero solo de Guayaquil, y otra medida como que se suspende la presencialidad en las jornadas nocturnas en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Veamos. Que hubo bajo porcentaje de ausencia durante las actividades escolares de este lunes en la zona 8, a pesar del paro de transportistas, afirmó la subsecretaria de Educación. Nosotros hicimos un levantamiento de información a horas de la mañana. Nosotros contamos con el 66% de asistencia de nuestros estudiantes y el 77% de asistencia por parte de nuestros docentes. Pero los estudiantes contaron las peripecias que pasaron para acudir a las aulas. Pues esperar un taxi porque no hay buses, no necesitamos buses para irnos a la casa y no hay. Ahorita ni carro, tengo que irme a pie, yo vivo en la Marte de Roldó, pero mi abuelo por ahí me pasa viendo, entonces es una injusticia. ¿Cómo le van a subir el pasaje? El Ministerio del Ramo precisó que para los que no pudieron asistir se enviarán fichas pedagógicas y en el caso del horario vespertino los alumnos saldrán antes. Además, otra medida. 16 horas a las 4 de la tarde y el Cantón Durán y San Borondón va a mantenerse con total normalidad en la jornada vespertina. La jornada nocturna vamos a cambiar la modalidad a no presencial en las 73 instituciones educativas que ofrecen esta modalidad. Las medidas serán evaluadas constantemente acorde al avance de la protesta, informó Adriana Peralta. Es por eso que veremos lo que ocurre mañana a esta hora. Ya son las 22 horas con 12 minutos, poca circulación, casi nula de buses en la terminal terrestre de Guayaquil. Lo que sí hay son taxis y estaremos pendientes también para brindarles la información de primera mano sobre esta paralización del servicio de buses, el transporte urbano, que hasta el momento es indefinida. Adelante, Annali, en estudios, que tienes más noticias. Muy buen trabajo de Adriana Peralta, le agradecemos por este completo informe. Vamos con más noticias. La condonación de planillas de luz de hasta 180 kilovatios para los meses de diciembre, enero y febrero es bien vista por los abonados de Guayaquil. El ingeniero de la ESPOL, Iván Endara, considera que la medida permitirá bajar el consumo de quienes hoy pasan los 200 kilovatios con el fin de evitar un programa de cortes. Las planillas de hasta 180 kilowatts de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. La medida del presidente se anticipa a dos escenarios que no están lejos y en los exteriores de CENEL Guayaquil tiene el beneplácito popular. Y hay gente que también está sin trabajo. Bueno, sería una buena opción para gente que no se encuentra en este momento en capacidad, pues no como para cancelar. Los consumidores no tenemos culpa de las fallas en la administración de la energía eléctrica. Entonces está bien que reconozcan ese beneficio. En la ESPOL, Iván Endara explica que esta condonación amplía incluso la base de consumo de la tarifa de la dignidad, establecida en 120 kilovatios. La idea también es tratar de llegar a esos consumidores que pueden estar por los 250, 300, que van a ver un poco la necesidad o las ganas de reducir el consumo. En 2023, la unidad de negocios Guayaquil alcanzó el promedio más alto con 251 kilovatios. ¿Pero qué implica 180 mensuales? 5 focos, televisión, conexiones básicas e internet, plancha o cafetera, refrigeradora, lavadora y computadora. Pero el déficit diario supera los 1000 megavatios, a más de la barcaza que generará 100 megavatios y otros 240 en las estaciones de Salitral, Esmeraldas y Quevedo.
La empresa privada también podrá vender energía. De esa manera habrán industrias que sí, ya no estamos pensando en ahorrarme un poco de lo que yo produzco, de mi bananera, que ya no se conecta a la red mucho, sino más bien estoy pensando en, voy a poner un sistema que va lo más eficiente posible, que va a entregar energía a la red y pues... Habrán 3.500.000 beneficiarios y el Estado asumirá 34 millones de dólares. La consigna es apuntalar todas las acciones que eviten, bajo cualquier circunstancia, nuevos apagones, informó Jorge Escobar. La falta de gestión repercutió en el abastecimiento de energía eléctrica en el país. Así lo reveló el informe de la Contraloría General del Estado. El documento señala que no existió mantenimiento a centrales hidroeléctricas y varios proyectos no se ejecutaron. El análisis se centró en el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023. La Contraloría General del Estado dio a conocer un informe que revela graves deficiencias en la gestión del sector eléctrico nacional. Según el documento, la falta de planificación y supervisión adecuada ha tenido un impacto directo en el abastecimiento de energía eléctrica en todo el país, generando consecuencias que han afectado al Ecuador. Tras examinar varios componentes, se determinó que existieron centrales eléctricas fuera de servicio y con falta de mantenimiento, proyectos que no se pusieron en marcha. El documento señala que desde 2019, al menos 6 centrales térmicas estaban fuera de servicio y 4 más no producían energía desde un año antes. Yo inclusive personalmente he recorrido algunas hidroeléctricas y algunas de generación térmica. Hemos visto y hemos detectado en los exámenes ya algunas situaciones que, por ejemplo, falta de gestión en algunos casos, no se ha planificado con tiempo, por ejemplo, a lo mejor la compra de combustible para que puedan generar, y esto ha ocasionado muchas veces el perjuicio o que no exista la electricidad en el momento indicado. Por ejemplo, la Contraloría señaló que el Ministerio de Energía incluyó 133 centrales disponibles para la producción de energía. Sin embargo, el operador SENACE solo incluyó 124 centrales, por lo que no existió información real. Asimismo, se señala que SENACE remitió informes al Ministerio de Energía sobre los planes de operación del Sistema Nacional Interconectados, considerando el periodo de enero 2019 a junio de 2023. Sin embargo, estos trámites fueron archivados. El organismo de control también señaló que para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del plan de expansión, se evidenció una ausencia de lineamientos, políticas y normas técnicas, ocasionando que no se cuente con propuestas que contribuyan a la toma de decisiones para el desarrollo de los proyectos energéticos. El informe de la Contraloría pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar el sector eléctrico para garantizar un suministro de energía confiable y sostenible. Las autoridades ahora enfrentan el desafío de corregir las fallas identificadas y evitar que el país continúe enfrentando problemas de abastecimiento energético en el futuro. Informó Miguel Ángel Bedoya. La sesión convocada en la Comisión de Fiscalización inició entre confrontaciones de sus integrantes. La convocatoria tenía previsto analizar la sentencia judicial que determinó retomar 3 juicios archivados y conocer el pedido de 2 pedidos de interpelación contra la fiscal general. Los detalles enseguida con Miguel Ángel Bedoya, con quien nos enlazamos en vivo de inmediato. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En efecto, generamos información desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde a esta hora se está realizando la sesión convocada a las 21 horas por parte de la presidenta de la instancia legislativa, Pamela Aguirre, quien dentro del orden del día convocó para que se analicen 2 puntos. El primero de ellos era analizar la sentencia del juez Edgar Romero, quien dispuso que los juicios políticos en contra de exfuncionarios del gobierno del presidente Guillermo Lasso fueran conocidos, y como segundo punto del orden del día convocado para esta sesión se iba a analizar los 2 pedidos de interpelación propuestos por 2 legisladores de la Revolución Ciudadana en contra de la fiscal general Diana Salazar. Sin embargo, al inicio de la sesión hubo bastante roce entre los legisladores, puesto que la presidenta de esta comisión legislativa, Pamela Aguirre,
señaló que se iba a tratar únicamente el segundo punto del orden del día. Esto provocó que el legislador César Umahinga apele la presidencia de la Comisión de Fiscalización y provocó roce entre varios legisladores. Conozcamos cómo se desarrolló el inicio de esta sesión en la comisión. Es sobre el tema de procedimiento que estamos tratando este tema. Se conoce sobre todo dos puntos que estamos conociendo, señor presidente. El tema de la sentencia del juez, del cumplimiento que debe dar la Comisión de Fiscalización. Usted, señora presidenta, usted incumplió, dejó pasar el tiempo. Segundo, en este mismo hecho, en este momento, usted, compañera Pamela Aguirre, usted cambia el orden del día, pasa del primero, segundo punto. Eso es violar el debido proceso parlamentario. Tercero, no permite también hablar en calidad de miembro de la Comisión de Fiscalización y no quiere acoger sobre todo esta apelación. Una apelación sin fundamento. ¿Qué ha dicho el señor César Umahinga? Él ha dicho que se ha incumplido una sentencia, cuando el Pleno de la Asamblea Nacional fue el primero en rechazar la intromisión de la función judicial dentro de la función legislativa, porque tengo todo el derecho, la ley orgánica de la función legislativa me da el derecho para suspender cualquier punto del orden del día y tratar el punto que se decida por esta presidencia. Tercero, dice que no se convocó a tiempo. ¿Acaso no llegó la convocatoria 24 horas? Llegó 24 horas, como dice la ley orgánica de la función legislativa. Jamás se ha violado en esta presidencia las 24 horas que se necesitan para la convocatoria. Y además, como se ha leído, mi facultad y competencia como presidenta es suspender cuando existan causas de fuerza mayor. ¿No les da vergüenza el apagón que vivimos los ecuatorianos el sábado en varias provincias del país? Ahora tenemos apagones y obviamente me tocó suspender la sesión del día sábado porque no teníamos luz. Esa fue la confrontación que tuvieron los asambleístas Umahinga y Pamela Aguirre. Actualmente la sesión está siendo liderada por el legislador Luis Alvarado, luego de que la presidencia sea apelada a Pamela Aguirre. En los próximos noticieros nosotros entregaremos más detalles de lo que ocurre en esta comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional. Analí, ustedes con más información. Muy buenas noches. Claro que sí, agradecemos a Miguel Ángel Bedoya por ese reporte a esta hora de la noche. Vamos con otros temas. Y en un hecho de terror, un joven de 16 años asesinó a su hermana y sus dos sobrinas, entre ellas una bebé de 2 meses, esto en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Según la policía, el victimario tendría problemas mentales y utilizó un cuchillo y un martillo para cometer estos atroces crímenes. Dentro de este inmueble ubicado en la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo sur de Guayaquil, la policía se encontraría con una macabra escena. Eran los cadáveres de una madre y sus 2 hijas de 4 años y 2 meses que habían sido asesinadas por el hermano de la señora, un joven de 16 años. Aparentemente un martillo, un cuchillo que ha utilizado para realizar el acto. Y en los cuerpos había huellas como de arma blanca y también de los golpes. La mujer de 31 años había acudido a la casa de su abuela aproximadamente a las 10 de la mañana para esperar que sus 2 hijas mayores salgan de clases. Ahí se encontró con su hermano y victimario, quienes habrían tenido una discusión. Eso desencadenó el sangriento hecho, debido a que el joven tiene algún tipo de trastorno o problema mental. Las hijas mayores de la mujer dieron aviso a los vecinos, mientras que el implicado se quedó en la escena del crimen y aceptó su culpabilidad. Entonces, aparentemente parece que habían repercusiones por parte de la hermana, que no trabajaba, que no se dedicaba a hacer nada. Entonces, y él, por lo que decían los familiares, que tenía problemas psicológicos, porque no habría otra explicación tal vez para que actúe de esa manera, especialmente por las criaturas, una criatura de 2 meses y la otra de 4 años.
El levantamiento de los cuerpos se realizó en la tarde, puesto que los peritos revisaron cada parte de la vivienda para recabar las evidencias necesarias. Luego llegaron familiares de las víctimas. Solo no podían creer lo que había ocurrido. No hay justificativo, no sé, endemoniado, los demonios se le metieron. No sé qué pensar, porque en realidad esta señora tampoco no atentaba contra él. Siempre se llevaron como hermanos, son hermanos. El implicado seguirá un proceso con las autoridades competentes. Con las unidades igual especializadas, en este caso DINAPEN y las unidades que avanzaron a verificar el hecho. Informó Adriana Peralta. 10 de la noche con 25 minutos y es momento de un corte comercial, pero al volver escuchen con mucha atención porque clientes con créditos vencidos tendrán la posibilidad de solicitar un refinanciamiento o reestructuración de sus obligaciones pendientes. Tendremos un completo informe especial. Quédese con nosotros. ¿Sabía usted que existe un nuevo mecanismo de alivio de deudas vencidas en bancos y cooperativas? Aquí en el estudio se encuentra Maite Morán, quien nos detalla cómo refinanciar o reestructurar obligaciones pendientes. Maite, buenas noches. Buenas noches, Analí, amigos televidentes. En un año en que la morosidad a entidades financieras se ha incrementado por parte de los deudores, los clientes con créditos vencidos tienen la posibilidad de solicitar refinanciamiento o una reestructuración de sus montos pendientes. Pero ¿qué tan beneficioso es hacerlo y quiénes tienen derecho a este proceso? Lo explicamos a continuación. Carlos tiene 33 años de edad, con un sueldo que no supera los $600. De este debe cancelar sus gastos personales, pasarle manutención a su hija y cancelar algo de las deudas adquiridas en los últimos años. Bueno, con el tema de la pandemia, ahí fue donde me caí más con el tema de las tarjetas. No tenía efectivo y tuve que utilizar las tarjetas. Tengo 5 tarjetas de crédito y ahorita están todas al tope. Desde ese tiempo acá me ha tocado venir pagando lo que es el mínimo. Los intereses siguen incrementándose, pago, pero no bajo el capital. Con el cupo que recupera, vuelve a endeudarse para financiar lo que ya no alcanza a cubrir con el efectivo. En lo que es supermercado para comprar los alimentos y combustible. Su caso es mucho más común de lo que usted piensa. El 53% de las compras en supermercados se están haciendo actualmente con tarjeta de crédito en diferido. Esto quiere decir que son muchas las familias ecuatorianas que están comiendo a cuotas. Para aquellas personas que tienen deudas vencidas, en el último año existe un mecanismo de alivio financiero que consiste en que el cliente se acerque a su banco o cooperativa de crédito para solicitar el refinanciamiento o la reestructuración del monto total. Aplica únicamente para aquellas deudas vencidas a partir del 10 de agosto del año 2023. Es decir, ya ha transcurrido un año y probablemente también habrán casos de personas que durante ese tiempo han sido demandadas si se trata de una deuda privada o han sido coactivadas si se trata de una deuda con la banca pública. En esos casos, antes de usted optar por un alivio financiero, es importante que se informe respecto al estado actual de esa demanda o de esa coactiva, porque probablemente le conviene más negociar dentro del juicio o buscar una facilidad de pago dentro de la coactiva. Este alivio financiero no se traduce en una condonación de deuda, tampoco incluye la eliminación de valores por mora e intereses. El momento de optar por un refinanciamiento, si bien es verdad, bajan las cuotas, se amplía el plazo y las tasas de interés usted las paga por el tiempo en el que tiene que saldar la obligación. Además, recuerde que cuando utiliza su tarjeta de crédito, si la fecha máxima de pago es el 9 de septiembre y usted cancela el 10 de septiembre, tiene ya un día de atraso. Las consecuencias son intereses por mora y gestión de cobranza por cada día que se demore en pagar.
3 de cada 10 personas que tienen deudas están registrando atrasos en sus pagos. Por eso es que si se van a endeudar, de sus recursos, de sus ingresos, deben destinar al menos un 40% para cubrir determinadas deudas puntuales. Y a sobrepasar eso estaría prácticamente invadiendo ciertos gastos que son primordiales para una familia: alimentación, vestimenta, salud. Analicémoslo con un ejemplo. Una persona con un ingreso mensual de $460 y 5 tarjetas de crédito utilizadas ha generado una deuda de $5,000. Para salir lo más rápido posible de las deudas, deberá distribuir el 60% de su salario para su manutención y utilizar el 40% para el pago de los créditos. Aún así, tardará 2 años 3 meses en llegar a saldo cero, eso sin volver a utilizar los cupos, informó Maite Morán. Para salir de las deudas es importante que nos eduquemos financieramente. No necesita pagar un curso costoso. En Internet existen guías gratuitas. Empiece por elaborar un presupuesto mensual que incluya todos los rubros. Luego, durante un mes, anote todo lo que paga. Con esto sabrá exactamente cuánto gasta. Analí, tú continúas con mayor información. Gracias, Maite. Vamos con otro tema. Un joven de aproximadamente 22 años fue hallado desmembrado y sus restos dentro de 2 sacos de yute en un sitio apartado del Cantón El Guabo, provincia de El Oro. Las autoridades investigan la identidad de la víctima. Fue a un costado de este camino de tercer orden donde agricultores de la zona hallaron 2 sacos de yute de cuyo interior emanaba un líquido. Temiendo lo peor, llamaron al ECU 911, quien coordinó con la Policía Nacional. Han venido en este día y han dejado 2 sacos conteniendo un cuerpo, un cadáver, el mismo que pues está descuartizado. Según el coronel Cañar, a la víctima los criminales la habían cortado en 4 partes. Tras meterla en los costales, buscaron este sitio llamado San Vicente, ubicado en las afueras del Cantón El Guabo, donde al parecer es la escena secundaria. Presentaba signos de tortura, como lo dije anteriormente, la parte torácica con varias heridas producidas por arma blanca. Como en otros asesinatos, los criminales habían dejado un panfleto con amenazas. No se halló documento alguno, pero tiene algunas características para que los familiares puedan identificarlo. Tiene el cabello pintado de amarillo, tiene un tatuaje en su mano derecha de un elefante y en sus dedos letras parecidas a las del abecedario chino. Mencionó que esta nueva muerte es el resultado de la guerra entre bandas delictivas por la disputa de territorio. Cabe mencionar que hace 4 días atrás se hallaron otros 3 cuerpos desmembrados metidos en saco de yute en la vía Tendales El Garrido, perteneciente a este mismo cantón. Se investiga si este nuevo hecho tendría relación con el anterior, informó Richard Ceballos. Un hombre murió y otro resultó gravemente herido en 2 ataques de sicarios registrados en Manta, provincia de Manabí. Una de las víctimas será el dueño de un taller. Veamos. En menos de 4 horas, 2 ataques al estilo sicariato dejaron un muerto y una persona herida en Manta, provincia de Manabí. El primero ocurrió en un taller de láminas de seguridad en El Palmar. Henry C. recibió varios disparos. Su estado es crítico. Claro, sí, estamos asustados aquí porque uno vive cerca por aquí, pero yo no lo conozco al chico, no lo conozco. ¿Escucharon de pronto los disparos? Sí, lo escuchamos, así como 6 a 7 disparos. Mientras en el sector Las Vegas de Santa Clara, Hugo Quinapayo, de 30 años de edad, fue asesinado también por sicarios en moto. Su crimen se ejecutó en la vía pública. Avanzan las unidades policiales y se constata en el punto una persona quien habría sido victimado por posiblemente dos sospechosos quienes se movilizaban en una motocicleta. Posterior de cometimiento del hecho, pues habrían salido a la fuga desde este lugar. Este fue el segundo ataque de sicarios que se registra en 24 horas en la parroquia Eloy Alfaro, donde este domingo 3 personas fueron asesinadas, hecho que ha causado temor en la población, que pide mano dura contra la delincuencia. De la confianza de uno ya salir ni siquiera a la esquina, ya uno no puede estar ni siquiera en el portal de su casa
porque hay mucha seguridad, ya no creemos en nadie. Todos los días hay muertos aquí en Manta, hermano, todos los días en Manta, entonces mañana lo puede tocar a nosotros mismos, ¿no? Y uno que hacemos nosotros, que somos viejos, los enfermamos están en casa, ¿a dónde los vamos a ir? Según la policía, están tras la pista de los autores del triple crimen que estaría vinculado a una pelea entre bandas delictivas. El problema que tenemos generalizado a nivel nacional y pues se puede decir la guerra entre estos grupos GDO son las que nos da esto como resultado. Las autoridades hacen recomendaciones a la población para evitar ser víctimas colaterales en ataques armados en espacios públicos. Y si sabemos que estamos en un lugar peligroso, tener mucho cuidado con quién nos estamos reuniendo. Ya ve que muchas veces por atentar contra una persona existen víctimas colaterales. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 22:40 y nos vamos a un breve corte, pero al volver les contaremos sobre la detención de una persona requerida por la justicia. Además, en una vivienda encontraron uniformes militares. Esto y mucho más enseguida. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Una intervención conjunta del bloque de seguridad permitió la detención de una persona requerida por la justicia en Quevedo, provincia de Los Ríos. Además, el operativo se extendió a una vivienda donde encontraron uniformes militares que serían utilizados para cometer delitos. Una llamada anónima al programa de recompensas 131 condujo a policías y militares hasta una cancha de fútbol privada en la parroquia La Esperanza en Quevedo, provincia de Los Ríos. Allí registraron a más de 50 personas, identificando a Jimmy M., quien estaba requerido por la justicia por el delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Que se le entregó a Policía Nacional para los trámites correspondientes. Con información recogida en ese lugar, el bloque de seguridad también ejecutó un allanamiento a una vivienda donde encontraron prendas de uso militar que presumiblemente eran utilizadas para cometer actos delictivos en esa jurisdicción. Dentro de ellas estuvieron uniformes, chompas, buzos tácticos, chalecos de antibalas, botas, un dron y una computadora. Todo este material fue entregado a Policía Nacional. Por este caso no hay detenidos, pero además indicaron que la ciudadanía puede reconocer a los verdaderos militares gracias a distintivos que llevan en los hombros, su equipo de comunicación, y en cada intervención circulan mínimo 18 soldados y todos con el mismo tipo de armamento, informó Martín Soto. 4 personas fueron detenidas al sur de Quito, entre ellas un supuesto miembro del grupo delictivo Los Lobos. La Policía Nacional montó un operativo para rescatar a una víctima de secuestro por la que pedían $50.000. El ciudadano permaneció más de una semana en cautiverio. Es el momento en el que Jorge R., después de 8 días, logró reunirse con su familia. Lágrimas de emoción y agradecimiento en casa. Fue rescatado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional. Señores de la Policía Nacional, que Dios les bendiga siempre. Gracias por traer a la familia alegría, paz. Siempre confiamos en ustedes. Delincuentes armados se lo llevaron. Salía de su trabajo el pasado 31 de agosto, cuando en el redondel del ciclista fingieron un accidente. Le dijeron que su vehículo rozó con otro para que se orille y proceder. De este secuestro logramos evitar como Policía Nacional el pago de $50.000. Así es, toda esa plata exigían los antisociales para devolverlo con vida. Los uniformados hicieron cruces de información hasta que lo encontraron en el sector de la Ecuatoriana al sur de Quito. Fueron necesarios varios allanamientos en los que se encontró estos 2 fusiles de largo alcance, pistolas y droga, entre marihuana y cocaína. 4 personas fueron detenidas, 2 ecuatorianos y 2 colombianos. Uno de los implicados es Kevin P., quien es identificado como alias Crack, perteneciente al GDO Los Lobos. Todos los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Que Dios les bendiga. Se indaga en qué otros hechos más participaron. Informó Marilyn Jaramillo.
Se refuerzan los operativos en las carreteras del país para contrarrestar los delitos que se cometen en las vías. El nuevo proyecto de seguridad vial ahora se implementará en la Amazonía. Como todos los lunes, se realizó la Mesa Permanente de Seguridad del Transporte para realizar una evaluación de las recientes acciones adoptadas en las carreteras para evitar el cometimiento de delitos. Trabajando de manera articulada con las fuerzas del orden es la provincia de Los Ríos, la provincia de Santo Domingo y actualmente hoy ya sale el nuevo proyecto de seguridad vial que lo vamos a hacer en las vías de la Amazonía ecuatoriana. Hemos encontrado gran cantidad de combustible por contrabando, los cuales los carros están retenidos y las personas están procesadas. Hemos encontrado gran cantidad de armamento. El subsecretario de Gobernabilidad indicó que tras 10 semanas de trabajo se están dando resultados. El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía han presentado una estadística en los cuales hemos visto 416 personas que han estado privadas, donde le han encontrado sustancias sujetas a fiscalización, combustible, armas. Hay vías en donde aún hay denuncias de robos a los transportistas y se está coordinando acciones en esos puntos. La zona del Empalme, la conexión con Manabí, usted sabe que lamentablemente la inseguridad migra de un lugar a otro y por eso las acciones que se están tomando, como las policías de control en carreteras móviles, que son fundamentales, porque lamentablemente la inseguridad migra, pero se están tomando medidas complementarias, como por ejemplo ya terminar la iluminación del anillo vial de Quevedo, la conectividad y el internet, porque cuando nosotros perdemos la señal telefónica, ahí es donde prácticamente también actúan las bandas delincuenciales. Mientras los operativos entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito del Ecuador se refuerzan en las madrugadas. Informó Roselena Vázquez. Aquí concluimos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que tengan una hermosa noche. Quedan en muy buena compañía con José Alberto Molestina. José, qué gusto saludarte.